Primera conversación. ¿Por qué es importante hablar de desigualdad de género? Hola, mi nombre es Sácil. Tengo 24 años y nací en un pueblo maya de Yucatán. Lo que más me gusta en esta vida es recorrer la península y conocer más de la cultura y tradiciones de los pueblos y ciudades de esta bella región. Y yo soy Felipe, también soy maya, pero nací en Quintana Roo. Tengo 28 años y me gusta mucho la naturaleza, el campo, la conservación de los animales y las plantas de nuestras localidades. Felipe y yo nos conocemos desde nuestra infancia y tenemos una muy bonita amistad. Ahora estamos colaborando en el programa de pequeñas donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, o PPD, como le decimos de cariño. Nuestro proyecto se llama Transversalización de la Perspectiva de Género en Proyectos del PPD. Y aunque suene un poco complicado, lo que hacemos es trabajar con muchas organizaciones de base y organizaciones de la sociedad civil en toda la península de Yucatán para ayudarles a comprender qué es la perspectiva de género o cómo aplicarla de forma sencilla en sus actividades del día a día para lograr una mayor equidad entre hombres y mujeres. Por eso a Felipe y a mí se nos ocurrió grabar nuestras pláticas mientras recorremos los diferentes pueblos y ciudades donde vamos a trabajar. Siempre conversamos y reflexionamos sobre qué es la perspectiva de género, la desigualdad, la equidad, los derechos y otros temas que tienen que ver con luchar por una sociedad más justa y digna para mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños que viven en estas hermosas tierras. Tenemos el manual Caminando juntas y juntos hacia la equidad de género en la península de Yucatán, Manual de Transversalización de la Perspectiva de Género en Proyectos del PPD, que hizo la organización CASDE junto con PPD para explicar los conceptos centrales de estos temas de forma sencilla. Seguro que ustedes también lo tienen porque han trabajado con PPD, así que de vez en cuando les vamos a recomendar que lo revisen y hagan las actividades que ahí se sugieren. Esperamos que estas conversaciones les sirvan tanto como a Cecilia y a mí para comprender por qué es importante hablar de desigualdad e igualdad entre hombres y mujeres y por qué es urgente aplicar la perspectiva de género en los proyectos que todas y todos realizamos. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra primera conversación. ¿Por qué es importante hablar de desigualdad de género? Mira, Felipe, si en cualquier momento miramos a nuestro alrededor, podemos ver la gran diversidad de personas que existen tan solo en nuestro pueblo, pero también en cualquier otro lugar. Hay mujeres y hombres, niñas, niños y jóvenes con diferente apariencia, físico, estilo o forma de vestir. Distintas formas de ser, gustos, capacidades y habilidades tan diferentes. Tenemos diversas lenguas, costumbres y formas de vida, entre muchas otras cosas que nos distinguen. Las diferencias entre las personas son infinitas y toda esta diversidad enriquece la vida y el desarrollo de las sociedades. Pero Cecil, la diversidad y la desigualdad no son lo mismo, ¿verdad? Según yo, cuando hablamos de desigualdad nos referimos a que, aunque todas las personas somos diferentes, tenemos los mismos derechos humanos, pero algunas se encuentran en una situación de desventaja frente a otras, lo que les impide el acceso a oportunidades y condiciones de vida equitativas. A diferencia de la diversidad de la que tú hablas, las desigualdades no son naturales. Tienen que ver cómo se organiza cada sociedad. Tú sabes que hay unas sociedades más justas y otras más injustas y desiguales. Así es, lamentablemente existen muchos tipos de desigualdades en el mundo, en nuestro país y en nuestros pueblos. Pero a ver, dime un ejemplo de una forma de desigualdad. Pues, por ejemplo, la pobreza es una forma de desigualdad, ¿no? Cuando una niña o un niño nace en una familia con escasos recursos económicos, no tiene nada que ver con sus capacidades o habilidades. Es una desigualdad que existe en la sociedad que va a influir en las oportunidades que pueda tener para llevar una infancia saludable, ir a la escuela o acceder a un trabajo que les guste cuando sea grande. Exacto, ese es un buen ejemplo. Sabemos que hay otras desigualdades, pero en ningún caso es justo que las personas sean tratadas de forma diferente o que sus oportunidades sean limitadas nada más por las condiciones en las que nacieron. Por eso tú y yo, y muchas otras personas,
Luchamos por vivir en un mundo más justo donde haya menos desigualdades y la gente pueda desarrollarse plenamente. Además, Felipe, como vimos en el manual Caminando juntas y juntos hacia la equidad de género en la península de Yucatán, existe otro tipo de desigualdad que todas y todos vivimos, la desigualdad de género, es decir, la desigualdad que existe por el simple hecho de haber nacido como hombres o mujeres. Sí, y aunque en todo el mundo nacemos casi la misma cantidad de mujeres y hombres, las mujeres desde su nacimiento viven en situación de desigualdad y desventaja frente a los hombres en todas las culturas. Pero yo todavía no entiendo, ¿por qué es así? Bueno, sabemos que por cientos de años las sociedades humanas que, principalmente han sido dominadas por hombres, han dejado a las mujeres en el papel de madre y ama de casa, impidiendo el acceso pleno a sus derechos humanos. El resultado ha sido que las mujeres y niñas vivan varias desigualdades e injusticias asociadas a su género, como menor acceso a la educación, al trabajo y a tener su propio dinero, a los cargos políticos y públicos, menores salarios por los mismos puestos que ocupan los hombres, y además se les han restringido los derechos sobre su propio cuerpo y apariencia. A ver, ¿tú qué ejemplos de desigualdad de género ves en la vida diaria? Pues bueno, se me ocurren varios. Que obligan a las niñas a servirle la comida a sus hermanos varones, que la mayoría de las veces solo los hombres pueden ser ejidatarios o propietarios de parcelas, que a veces las mujeres no puedan ser socias formales en las cooperativas de trabajo, que las niñas asistan menos años a la escuela que los niños, que un hombre no le permita a su pareja o esposa platicar o entablar una amistad con otros hombres, que en una relación de noviazgo el hombre le diga a la mujer cómo vestir o le revise el celular. Uy, se me ocurren muchos más. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Todas esas situaciones diarias que muchas veces nos parecen normales tienen un nombre en común y se llaman desigualdad de género. Felipe, también tenemos que decir que la desigualdad de género, aunque es un problema que está en todo el mundo, en todas las épocas de la historia y en todas las clases sociales, se presenta de formas diferentes dependiendo del lugar en el que estemos, de la historia, la cultura y las costumbres. Sí, yo he leído que hay países donde no se les permite a las mujeres mostrar su cuerpo o rostro, donde no pueden votar, manejar un coche o asistir a eventos públicos o que incluso se les pueda condenar a la pena de muerte por ser infieles a su pareja. ¡Oh! Eso es muy grave e injusto. Aunque aquí también es injusto que las mujeres reciban la mayor carga de trabajo doméstico, no se les permita trabajar o que no se les pague salarios iguales que a los hombres por las mismas tareas. Pensándolo bien, creo que el problema de fondo es el mismo, que a las mujeres no se les considera del mismo valor que a los hombres, ni tienen los mismos derechos. Tienes toda la razón. Escucharte me hizo recordar el capítulo 2 del manual, ya que ahí muestran datos sobre la desigualdad de género en la península de Yucatán. Mira, por ejemplo, si vemos el mercado laboral en Campeche, 8 de cada 10 hombres tienen un trabajo pagado, mientras que en el caso de las mujeres solo son 4 de cada 10. Es decir, que los hombres tienen el doble de empleos pagados que las mujeres. Eso no quiere decir que las mujeres trabajen menos, sino que la mayoría de las mujeres no reciben un salario, no tienen ingresos propios y probablemente dependen de su pareja o algún hombre de la familia para garantizar su bienestar y el de sus hijas e hijos. Y es algo que no siempre notamos. Otro ejemplo de la desigualdad de género se muestra en el trabajo doméstico, el cual implica actividades como limpiar la casa, lavar la ropa, los trastes, cuidar a las niñas y los niños, tareas hechas en su mayoría por las mujeres. De hecho, las campechanas dedican mucho más horas al trabajo doméstico sin salario, en comparación con el de los hombres. Y luego me dicen que las mujeres no trabajan, cuando en realidad trabajan más horas que los hombres, pero no reciben salario por ello. Y ve esto, todavía hasta la actualidad en Yucatán, las niñas van menos tiempo a la escuela que los niños, y eso influye en que haya más mujeres que hombres, entre los 15 y 24, que no saben leer y escribir.
Acuérdate que todas las niñas y niños tienen el derecho a la educación, lo que no debe estar limitado por motivos de género. Y ya por último te cuento que en Quintana Roo el porcentaje de violencia contra las mujeres mayores de 15 años es más alto que el promedio del país. Además, tiene el mayor número de feminicidios en la península. Cuando leí esto me puse muy triste, Cecil, porque la violencia es una de las consecuencias más graves de la desigualdad y literalmente puede terminar con la vida de las mujeres. Yo mismo he visto que la violencia no solo afecta físicamente a las mujeres, sino también las lastima de forma emocional, sexual y económica, poniendo en riesgo su salud y su propia vida. Además, impide su desarrollo personal pleno e igualitario frente a los hombres. Tal como se explica en el capítulo 3 del manual, puede haber varios tipos de violencia de género. Lo peor, Felipe, es que esos datos que me dices no son únicos de los estados de la península, sino que son frecuentes en todo el país y en el mundo, y muchas veces se muestran con mayor gravedad en otros lugares. Simplemente hay que darnos cuenta de que Yucatán, Campeche y Quintana Roo no son la diferencia, sino que forman parte del problema de desigualdad de género en México. Por todo lo que veníamos diciendo, yo creo que es muy importante poder ver y hablar de las maneras en que la gente en los pueblos o localidades que recorremos vive la desigualdad en el día a día. Fíjate, la desigualdad de género se suma a otras desigualdades que pueden existir en determinado lugar. O sea, se suma a la pobreza, a la falta de acceso de servicios básicos, como agua potable, salud, vivienda, educación, alimentación, a la discriminación, entre otros problemas. Sí, ¿verdad? No lo había pensado. Yo veo que las desigualdades sociales afectan más a las mujeres y a las niñas que a los hombres y a los niños, porque ellas tienen que luchar con los mismos problemas que viven los hombres, pero con recursos limitados, por ejemplo, los económicos y educativos. La capacidad de las mujeres y niñas para lidiar con los mismos problemas que enfrentan los hombres se ve limitada o disminuida, porque suelen ser las más relegadas y maltratadas del hogar y se les considera más débiles, aunque no lo son. Pero este trato que reciben las pone en situaciones de mucha inseguridad. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que en la península de Yucatán hay una gran población maya, mayera, mayahablante o como a ti te guste llamarte. Quienes viven o han conocido Campeche, Quintana Roo y Yucatán saben que la cultura y la lengua maya se encuentran vivas. Sus tradiciones se experimentan y se transmiten en la vida familiar, en la comunidad, en el campo, la ritualidad y religión, entre otros espacios. Sin embargo, esta población ha vivido por muchos años grandes rezagos, marginación, pobreza y discriminación, que ya dijimos que son otras formas de desigualdad muy serias. Entonces, lo más grave de este cruce y suma de desigualdades que decías es que las mujeres indígenas, en este caso que hablamos maya, son las personas que tienen mayor vulnerabilidad entre la población porque además de la pobreza, marginación y discriminación, también viven las desigualdades de género de las que venimos hablando. Es un problema muy complicado, Cecil. Así es, no podemos pensar que estos problemas de desigualdad en la casa, en la escuela o el trabajo son problemas separados o independientes. Al contrario, estas problemáticas están muy relacionadas y afectan a una gran cantidad de mujeres y niñas en México. Piensa, por ejemplo, cuando a una niña se le limita su derecho a la educación y vive situaciones de violencia. Eso tendrá efectos en su desarrollo profesional y su acceso al trabajo, pero también en su salud física y mental y en todo su desarrollo personal. Y esto se vuelve más grave si la niña es pobre, si ha tenido limitaciones para acceder a sus derechos y además ha sido discriminada o rechazada por ser maya. Bueno, ya se nos hizo tarde platicando. Ya solo quiero decir que la desigualdad de género es un grave síntoma de la injusticia en la sociedad y no es en ninguna manera algo normal o natural que debamos aceptar sin cuestionarlos. De todas formas, aquí y en muchos lugares, la discriminación que viven las niñas y las mujeres está en la vida diaria y muchas veces la gente lo considera algo normal. Por eso, tanto mujeres como nosotros los hombres debemos aprender a observarla, identificarla y levantar la voz para impedir que eso nos lastime más a todos. Por eso te decía que tenemos que hablar de desigualdad de género en nuestro pueblo, con nuestras amistades y familias. Claro,
porque mientras más personas tengamos el mismo acceso a la educación, a la salud, al trabajo, a la vida libre de violencia, la sociedad crece y florece en su conjunto. Al principio te decía que la diferencia y la diversidad es buena para aprender y crecer entre todas y todos. Hay que darnos cuenta que las mujeres y los hombres, niños y niñas, jóvenes y personas ancianas, tenemos condiciones, necesidades y problemas diferentes y que tenemos que trabajar en equipo para atenderlos y resolverlos, para crear una sociedad más igualitaria, más justa y más feliz para todas y todos. Nos vemos mañana, Felipe.